RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Bueno, en esta visita nuevamente a Colombia, profesor, ¿usted cómo ve los acontecimientos que están en La Habana, Cuba, con la mesa de negociaciones entre la insurgencia de las FARC y el gobierno Santos? Bueno, yo creo que no es posible entender la mesa de La Habana sin entender el contexto más global de lo que se está jugando hoy día en un país como Colombia. Yo creo que no es posible entender Colombia tampoco sin entender lo que se está jugando dentro del imperio. Es decir, siempre hay una articulación entre las élites nacionales de un país y las élites imperiales. El conflicto en Colombia, han habido varios conflictos. Hay un conflicto de larga duración histórico, que es un conflicto que viene de una guerra de ya, no sé, 50, 60 años, donde tienes una guerrilla o varias guerrillas frente al Estado y al aparato militar del Estado. Eso es un conflicto que surge en un momento como un conflicto de terratenientes con campesinos, una especie de lucha de clases dentro de las zonas rurales y agrarias de Colombia, articulado con procesos también urbanos, etcétera. Y ese conflicto ha continuado hasta el día de hoy y ha coexistido con otros conflictos. Ese conflicto luego se articuló con intereses imperiales. Es decir, ese conflicto se articuló en particular con el complejo militar industrial americano, que vio en el conflicto en Colombia una oportunidad para capitalizar de la guerra en Colombia, en particular el complejo militar industrial americano, que a través de Plan Colombia recibe una cantidad de plata impresionante, de la cual, aunque el nombre es Plan Colombia, se debería decir Plan Complejo Militar Industrial Norteamericano. Ese debe ser el verdadero nombre de ese plan, no debe ser Plan Colombia. Plan Colombia es un eufemismo y un engaño, porque realmente ningún colombiano ve un solo dólar del Plan Colombia. Ese dinero que pasa como Plan Colombia va inmediatamente del fisco federal estadounidense a las arcas de las compañías del complejo militar industrial norteamericano, que son las compañías productoras de armas. Como sabemos, el Plan Colombia no es un plan de dinero caritativo que da Estados Unidos a Colombia. Ese dinero está condicionado a comprar armas en determinadas industrias en los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no da el dinero y levanta la consigna de free market, libre mercado, y usted vaya y compre armas donde quiera. Estados Unidos da el dinero para comprar armas en las compañías estadounidenses. De manera que el complejo militar estadounidense vive de guerras, vive de producir guerras, vive de que si no hay guerra inventárselas, porque la lógica de acumulación de capital de ese sector depende de las inversiones del Estado. Es decir, la compañía de armas no se puede ir a un mall a vender armas. Las compañías de armas necesitan de los estados para poder vender sus mercancías. Y para poder justificar frente a los estados la venta de armas necesitan de guerras. Y necesitan, si no se las inventan, pues de alguna manera meterse en las que existen y perpetuarlas. Y en gran medida yo diría que si algo ha alargado demasiado, ya más allá de sus orígenes, esta guerra en Colombia ha sido en gran medida por el complejo militar industrial norteamericano, que le conviene que siga la guerra. Ese complejo militar industrial está aliado a sectores de las élites locales, nacionales colombianas, que también viven de la guerra. Por ejemplo, élites terratenientes, tipo Uribe.
que están conectadas y asociadas al complejo militar industrial y de alguna manera se enchufan con esos intereses para perpetuar la guerra, para continuar la guerra. Y en ese sentido, eso es un conflicto, ¿no? El otro conflicto, hay muchos, pero otro conflicto que es, yo te diría, muy poderoso, es otro conflicto que también tiene larga duración en Colombia, que es el conflicto con las compañías extraccionistas mineras, que están a su vez entrelazadas y articuladas con el capital financiero, que especula con los metales, con la minería, con el oro, con la plata, con el uranio, con el petróleo, con muchas cosas. Lo que ha ocurrido es que estos dos, y eso tiene también sus aliados locales, es decir, élites financieras, industriales, etcétera, locales colombianas que están asociadas al proyecto del extraccionismo minero. Estos dos intereses, que no son los mismos, pero que han coexistido y convivido por mucho tiempo, y que han, de alguna manera, uno se ha apoyado en el otro, de alguna manera uno colaboró con el otro. En el caso del extraccionismo minero, el paramilitarismo ha sido muy importante, porque es el mecanismo de limpieza de territorio de seres humanos, ¿no? Limpias el territorio de seres humanos y pasas a la posesión directa de los recursos mineros, la desposesión de comunidades, y para eso los paramilitares han sido muy importantes. De la misma forma que los paramilitares también fueron importantes en la lucha contra la guerrilla. De manera que estos conflictos se han de alguna manera dado de la mano y se han complementado uno al otro. ¿Qué es lo que ha hecho que de momento haya un conflicto entre Uribe y Santos y entre el complejo militar industrial y el extraccionismo minero? Eso viene fundamentalmente de la crisis financiera mundial del 2008. En ese momento se disparan los precios de los productos mineros, los precios de los metales, los precios de los minerales, los precios del gas, del petróleo, se disparan a proporciones nunca vistas en la historia. Eso hizo entonces que desde el punto de vista del capital financiero, que son los que realmente están detrás del complejo de las transnacionales mineras, especulan, esa gente vive de especular con los metales, los minerales en las bolsas financieras como Wall Street, Londres y otras. Entonces, cuando se disparan los precios de los metales, Plan Colombia y el conflicto alrededor de Plan Colombia, que es la guerra, y los intereses del complejo militar industrial que vive de esa guerra, norteamericano que vive de esa guerra, se hace chiquito. Eso se les hace chiquito e incluso un obstáculo. ¿Por qué? Porque en los territorios de la FARC son territorios ricos en metales, en minerales, en recursos naturales. Entonces, ¿qué pasa? La lógica del capital financiero es: estamos perpetuando un conflicto que a quien beneficia son unas pocas compañías militares, cuando si resolvemos ese conflicto podemos poseer los territorios y hacer una, no millonada, billonada con los recursos que hay en esos territorios. Se les quedó pequeño la alianza del Plan Colombia, complejo militar industrial, con los terratenientes colombianos asociados a ese proyecto y el complejo de las industrias extraccionistas, extractivistas minerales, o sea, mineras, aliadas al capital financiero. Esa alianza que sobrevivió por muchos años, ahí estalla, porque para el capital financiero
la especulación minera es fundamental y al dispararse los precios a precios nunca vistos en la historia, claro, Plan Colombia es como pérdida de tiempo y de dinero. ¿Para qué gastar dinero para que unas 2 o 3 compañías militares americanas hagan dinero en una guerra que nos está impidiendo entrar a los territorios ricos en minerales, con los cuales podemos estar haciendo una billonada y perdiendo ahí tiempo y dinero en esa tontería, cuando podemos estar explotando oro, ¿no? Explotando petróleo, explotando montones de cosas, porque son tierras muy ricas en minerales y en recursos mineros. Entonces, ahí es donde viene el conflicto Uribe-Santos, que no es otra cosa que el conflicto capital financiero extractivista y el conflicto complejo militar industrial, que tiene una expresión al interior del imperio, pero tiene una expresión nacional de contradicciones entre proyectos de élites aquí en Colombia. Entonces, el proyecto de resolver ese conflicto de la guerra y de Plan Colombia y del complejo militar industrial, resolver eso, no es para pasar a un posconflicto o a un momento de paz, ojalá fuera eso, es para eliminar un conflicto para intensificar el otro. Es decir, Colombia va de eliminar un conflicto e intensificar otro, no va a un posconflicto, en todo caso a un posacuerdo es lo que va. En todo caso lo que hay es un posacuerdo, nada más, pero conflicto, aquí no hay ningún posconflicto, aquí va a haber la eliminación del conflicto de la guerra, del Plan Colombia, del complejo militar industrial, de la guerra guerrilla, militares, paramilitares, a otro tipo de conflicto que ya existe aquí y que ha estado aquí, que ha convivido con el otro, pero que se va a intensificar, que es el conflicto con las compañías extractivistas mineras aliadas a los intereses paramilitares, de los cuales depende para poder hacer los proyectos. Entonces, eso no va a cambiar, se van a meter en comunidades que ahora no tienen acceso porque son territorios controlados por AFARC, y van a ir a hacer lo que hacen en otras partes de Colombia, y ese conflicto se va a intensificar. Colombia se va a hacer un lugar muy importante, ya lo es, pero se va a intensificar, de extraccionismo minero, pero además hay otro proyecto que no planteé la última vez que hablé de esto, y es que con el llamado posconflicto entre comillas, o vamos a ponerlo de otra manera, el posacuerdo, que es yo creo que la manera adecuada de llamarlo, Colombia va a venderse como un paraíso de maquiladoras. Es decir, además de la intensificación del complejo militar, del complejo minero financiero, se va a intensificar la venta de la mano de obra colombiana a compañías extranjeras a través de maquiladoras, a través del proyecto de maquiladoras. Colombia va a competir fuertemente con México y Centroamérica. Colombia va a vender mano de obra barata y educada. De hecho, por eso le están prestando atención y han pasado al plano del Ministerio de Educación Superior escuelas vocacionales, escuelas que era para oficio, ¿no? Que las han pasado a nivel del Ministerio de Educación Superior. ¿Por qué? Porque le están dando prioridad a generar escuelas de formación de oficio, no tanto universitaria como oficio, para tener la mano de obra barata y diestra que requiere el proyecto de las maquiladoras. Y eso viene con fuerza. Ya están reorganizando el Ministerio de Educación Superior, ya están metiendo allí un montón de estas escuelas vocacionales y le están dando mucha fuerza y prioridad a eso, y están tratando de seguir las regulaciones de la OECD para, de alguna manera, situarse como uno de los países en competencia de maquiladoras en el mundo. Una vez puedan vender que aquí hay paz, esto se abre aquí como un mercado de maquiladoras, como lo es el norte de México y como lo es Centroamérica. Centroamérica ocurrió después de las guerras civiles. En Nicaragua y en Salvador y en Guatemala se hicieron una gran maquiladora. Y eso va a pasar aquí, eso viene y ya lo están organizando. No es que va a pasar
espontáneamente, es que ya lo están produciendo, constituyendo, construyendo. Entonces, eso va a generar otro conflicto, que es el conflicto de Colombia como un país de mano de obra barata y diestra que va a servir a intereses de transnacionales industriales. Cuando usted habla de los dos conflictos que han convivido, sobre todo a nivel de, digámoslo, cómo está llegando el extractivismo minero y el conflicto militar entre la guerrilla y el Estado colombiano, dijéramos que la guerrilla está haciendo, de alguna manera, saliéndose del campo militar, pero la guerrilla siempre ha estado metida en las luchas sociales contra el extractivismo, las luchas campesinas y luchas sociales. Si sale el factor armado de la guerrilla como resistencia y usted argumenta de que va a seguir incrementándose la agenda de extractivismo minero con el paramilitarismo, el conflicto militar sí podría volver a retomar. Sí, por eso estoy diciendo que no vamos hacia el posconflicto. No sé si yo hablo de posacuerdo, no de posconflicto. Precisamente por lo que acabas de decir, eso es lo que estoy tratando de decir, que no va a haber fin de ninguna guerra, aquí va a continuar, termina una guerra y sigue la otra. Aquí hay dos guerras, le llamé dos conflictos, pero son dos guerras. Van a terminar una guerra para poder abrir esos territorios al control de la otra guerra, que es las compañías extraccionistas mineras contra las comunidades. De eso es que estoy hablando. No es que, por eso hablo de posacuerdo, no de posconflicto. El Estado le gusta vender la idea de un posconflicto, porque quieren venderte la idea que ahora vamos a la paz. Pero no, aquí en Colombia no se va a ir a la paz. Aquí se va a acabar con una guerra para intensificar la otra, porque aquí hay varias guerras. Aquí no hay una sola guerra. Hay una cuestión que siempre hablan, sobre todo en los diálogos de La Habana, que es la dejación de armas y es lo que hace mella en el establecimiento. La guerrilla dice que las armas las van a dejar, es decir, las van a dejar a un lado y no las van a entregar. El establecimiento le pide que las entregue. ¿Será que por eso la guerrilla, en este caso las FARC, dice nosotros hacemos una dejación de armas momentánea para ver si el desarrollo de los acuerdos firmados se cumple? ¿Usted cree que es por eso que las FARC está hablando de dejación? Por supuesto, porque hay una historia aquí de, por ejemplo, cuando el M-19 y cuando cuando la época del M-19, que se creó el Partido Unión Patriótica, hay un precedente. Se negoció, entregaron las armas y los mataron a todos. Entonces, ese precedente es muy fuerte. Yo estoy seguro que, independientemente de las críticas que podamos tener a la FARC y de que no compartamos muchas de sus prácticas y sus métodos, es obvio de que tampoco son estúpidos. No van a entregar las armas a un Estado que ha demostrado una y otra vez violar acuerdos y matar a la gente. O sea, yo creo que pretender que la FARC ahora, fíjate que hay un acuerdo que se hizo en Nepal con la guerrilla nepalesa, donde una de las cosas que se acordó fue poner las armas en lugares donde los comandantes tenían acceso con llave. Y eso se negoció en Nepal y funcionó bien. Y al día de hoy finalmente se entregaron las armas. Y ahora en Nepal hay vamos a ponerlo así, terminó la guerra en Nepal. O sea, hay conflictos sociales, hay todo lo que tú quieras, pero no hay una guerra armada. Bien. Ahora recientemente han creado una constitución, o sea, hay una serie de cambios importantes que ocurrieron en ese país, una guerrilla maoísta que derrocó una monarquía y en los acuerdos de paz, luego que derrotaron la monarquía, se hicieron acuerdos de paz donde ellos pactaron dejar las armas en almacenes donde las llaves las tenían los comandantes guerrilleros. Hoy día ya eso no existe porque ya se demostraron que los acuerdos se cumplieron y entregaron las llaves y las armas. Yo puedo entender que eso sea algo que la FARC plantee, porque se ha planteado ya a nivel internacional en otros conflictos como el de Nepal y ha funcionado bien. No fue que los guerrilleros fueron a buscar las armas otra vez y sacarlas de los almacenes y no sé qué. Eso no pasó.
Al contrario, después que se vio que los acuerdos se cumplieron, que las garantías de seguridad de los guerrilleros se cumplieron, etcétera, y que no hubo una matanza de guerrilleros, se entregó las llaves y las armas. Por último, se entiende un poco la lógica imperial, si es que existe, en acabar el conflicto colombiano militar, suavizar las relaciones con Cuba y seguir atacando solapadamente a Venezuela. ¿Eso hace parte de la intención del gobierno o del imperio norteamericano de seguir jugando el ajedrez de la geopolítica para mantenerse? Bueno, en el caso de Colombia están jugándole a lo que ya expliqué, ¿no? En el caso de Venezuela es otra estrategia, una estrategia de sabotaje económico, donde están creando escasez de productos de primera necesidad, donde es un país que funciona con 4 diferentes cambios de divisa del bolívar al dólar. Ningún país sobrevive con eso. Tienen 4 diferentes que le han impuesto a Venezuela. Que eso es terrible, es una cosa muy difícil de gestionar para ningún país. Están creando escasez de productos de primera necesidad. Si dijeran públicamente, como hicieron con Cuba, estamos bloqueando a Venezuela, sería mejor, porque entonces Venezuela tendría los argumentos frente a su pueblo de que mira, esto nos está pasando. Pero no, es una mano invisible. La manera como están saboteando la economía venezolana es como una mano invisible para que la gente asocie la escasez de productos con mala gestión del chavismo. Eso es lo que están haciendo, es una manipulación económica y mediática que está haciendo mella. Lamentablemente han ensayado con todo, hasta con un golpe de estado contra Chávez, y no pudieron con nada. Han ensayado hasta referéndum. Venezuela es el país que más elecciones ha tenido y que más ha ganado el chavismo. O sea, es una cosa impresionante. Y lo que intentan hacer con esta mano invisible, sin declarar que están bloqueando o saboteando, es decir, esto es un problema de mala gestión de este gobierno. Y que la gente identifique la escasez de productos con una mala gestión del gobierno chavista, y entonces consideren votarle a la oposición, que vienen con venganza y vienen a vender el país y los recursos del país al capital transnacional, que no te quepe la menor duda. Capriles ya en las últimas elecciones frente a Chávez lo dijo varias veces, que iba a abrir el país y los pozos petroleros a las inversiones extranjeras. O sea, lo dijo varias veces. Yo lo leí en varias entrevistas de Capriles. O sea que esta gente viene con venganza, La estrategia con Cuba también es otra. O sea, el imperio se las está jugando en cada lugar con su propia particularidad. No es que en eso, bueno, por eso son imperios, porque operan con una cierta inteligencia en cómo manejan los conflictos en diferentes espacios. Obviamente Colombia también, además de esta parte económica que estamos hablando, Colombia va a ser un bastión militar importante frente a Venezuela. Eso es obvio, que van a fortalecer a Colombia como un bastión en caso de un conflicto armado con Venezuela, si llegara allí, si la cosa llegara allí. Y lo hemos visto ya en la intensificación, primero el paramilitarismo cruzando la frontera hacia Venezuela, segundo los militares colombianos intensificando su presencia en la frontera venezolana, bases militares, etcétera. Y lo hemos visto a través de muchos mecanismos a través del cual Estados Unidos está como posicionando a Colombia como ese lugar, como el Israel de América Latina. Es decir, ese lugar que puede en algún momento saltar y bombardear Venezuela, bombardear Ecuador, o sea, como un lugar que puede prepararse militarmente para hacer ese tipo de trabajo. No está allí todavía, pero está en proceso. Está en proceso. Y La Habana, yo creo que están ensayando también con Cuba otra estrategia, que yo creo que hacer de Cuba la China del Caribe. Es decir, pactar con Raúl Castro
la inversión de maquiladora a gran escala en Cuba, mano de obra barata, bien educada, un poco como el modelo chino. Y Raúl Castro se está posicionando en esa dirección, eso hay que decirlo, y eso entra en conflicto también con Venezuela, porque Venezuela está sufriendo los golpes ahora del imperio, pero al mismo tiempo tienes el imperio coqueteando con Cuba y Cuba dejándose coquetear. Entonces eso también ha creado, yo te diría que fricciones entre Cuba y Venezuela, porque en el momento en que Venezuela está sufriendo los golpes álgidos del imperio, está Raúl Castro y Obama en un coqueteo y en una relación, vamos a ponerlo así, de mutuo acuerdo, moviéndose en direcciones, yo te diría, problemáticas, porque ya se trata de hacer de Cuba una China del Caribe, o sea, un país capitalista vendido a las transnacionales del mundo. O sea, eso para mí es triste, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muy amable, bueno, profesor Vogel, gracias por estar visitando Colombia nuevamente. Gracias. Esperamos tenerlo por acá nuevamente. Cómo no, gracias. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.